Buenas tardes, bienvenidos al canal del ADN de la astrología. Recuerde que hicimos un cambio y dentro de este cambio está el nombre del canal y va a quedar el ADN de la astrología, o ya quedó el ADN de la astrología. Le doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a la comunidad. Gracias por las preguntas, dudas o las inquietudes que nos han enviado, tanto a las redes como al interno. También nos han llegado bastante. Y les hemos dado respuesta en la medida de lo posible que podamos, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de algo muy puntual y es acerca de los cuadrantes. Para María, les cuento que ella no es astróloga. Ella es una jovencita apasionada por toda esta parte de las redes y sobre todo, ¿cómo se llama eso? Del diseño, apasionada del diseño. Pero lo que hace que entró a trabajar con nosotros es una estudiosa de la astrología. Y ella decidió hablar de los cuadrantes. Hablemos de los cuadrantes, me parece interesante los cuadrantes. Ella lee y relee el libro y cada vez pregunta. Entonces le dije, bueno, listo, hablemos de los cuadrantes. El nuevo paradigma que estamos introduciendo en la astrología, en la lectura de las cartas astrales y en los estudios y en los nuevos estudios de la astrología, este es un nuevo paradigma. ¿Por qué es un nuevo paradigma? Vuelvo y lo voy a repetir hasta que, por favor, lo podamos entender. Y esto lo hago porque tengo compañeros que son astrólogos y que a veces, pues porque venimos siglos de los siglos, amén, repitiendo lo mismo, nos es difícil que nuestro cerebro prefrontal acepte los cambios inmediatamente. Entonces esto es lento. El temperamento se debe de leer sí o sí se debe de leer dentro de una lectura de las casas o dentro de la lectura del ascendente de cada persona. ¿Pero por qué? En esta semana estuve analizando los gráficos en el software que yo tengo y yo decía, carajo, qué belleza, de verdad que ver una carta astral y ya colocarle como el sentido real de una lectura de por qué la carta astral está el círculo interior, están todos los signos y ahí todos los signos están esquematizados de 30 grados a 30, de 30 en 30 cada signo, grados, y en la parte exterior está las cúspides de las casas y ahí es donde nos confundimos en esas cúspides de las casas. Y yo decía, o sea que siempre estuvo a la vista, siempre estuvo frente a nosotros, por lo menos toda mi vida, desde la edad de los 9 años que yo decidí estudiar astrología, y que en esa época pues era muy pequeña y yo tenía que solamente pues ir a las revistas que en esa época eran prohibidas para los niños y que yo le pedía a los adultos que me compraran las revistas y que en esa época pues solamente valía centavos en mi país. Entonces ahora va con este nuevo paradigma, con esta nueva claridad con la que tengo yo de ver la astrología, digo, caray, siempre estuvo expuesto la lógica del por qué siempre, y yo me preguntaba por qué siempre están la eclíptica, o sea, el círculo interno que es de los signos que van en orden desde Aries hasta el 12º signo de Piscis y están
muy claro que van en segmentos de 30 en 30. ¿Y por qué afuera están las casas? Yo siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué eso? Y no le encontraba sentido. Aún más, hubo hasta hoy, hasta hace a principios de año, siempre las cartas las leía sin los signos segmentados de 30 en 30. Yo ahora los leo segmentados internos de 30 en 30 y las casas donde empieza el ascendente. Entonces, o sea, siempre nos han dicho que el temperamento hay que incluirlo en la lectura de las casas, siempre. O sea, esto fue siempre, o sea, desde que existió, bueno, o sea, desde que empezaron los software, en mi país empezó desde el año 95, siempre nos han mostrado dos ruedas, una de los signos zodiacales y el otro el de las casas. Y ahora es que tiene, o le doy todo el sentido y el por qué siempre debe de ser una lectura así. Entonces, mirando yo eso, también miraba los cuadrantes. ¿Qué pasa? Que los cuadrantes, por eso nos equivocamos y los confundimos con las casas. Las casas no tienen cuadrantes. ¿Por qué no tienen cuadrantes? Porque las casas allí no tienen ni los elementales de determinante, estable, influyente o metódico. Estos son el nuevo lenguaje que yo le di. O el anterior lenguaje está el rojo o fuego o colérico, el verde, el de tierra o el melancólico, o el amarillo, aire o sanguíneo, o el azul, agua o flemático. Entonces, lo que acabo de mencionar ya no están en las casas. Por eso las casas no se pueden dividir en cuadrantes. Las casas tienen otra clase de divisiones que no lo voy a hablar en estos momentos. Eso da para otro libro. Pero en estos momentos no voy a hablar de las casas. Pero las casas no pueden contener los signos. No puede contener los cuadrantes. ¿Por qué me di cuenta que no pueden contener los cuadrantes? Porque en los cuadrantes están involucrados los temperamentos. Entonces, ¿qué pasa con los cuadrantes? Los cuadrantes se dividen y parten desde 0 grados de Aries. Recuerde que los cuadrantes parten de 0 grado de Aries, que es el temperamento. Y van en este orden. El primer cuadrante yo los nombré. El primer cuadrante está Aries, Tauro, Géminis, que pertenecen a los elementos de determinante, estable e influyente, ¿cierto? Y los llamé individuo. ¿Pero por qué los llamé individuo? Las personas que tengan el libro, que ya hayan comprado el libro, si miran en la página 55, ahí les doy una explicación por qué le empiezo a dar el nombre de individuo, y además empecé a darles sus respectivos colores. En la carta que hizo el diseño María están los colores, que es un color como naranja rojo, que es el individuo, el cuadrante 2, que es el área de la productividad, que es un gris, el área del sujeto social, que es un verde agua, y el cuarto cuadrante, que es el de los grupos sociales, que es un color magenta. Cada color tiene una explicación. En la página 55 de mi libro El ADN de la astrología, ahí empezamos a hablar de los cuadrantes. Entonces, el primer cuadrante está el signo de Aries. El signo de Aries es el yo soy. ¿Qué significa? Es esa primera identidad
que el sujeto empieza a tener y a participar a partir del momento en que se nace. Y aquí es esta primera experiencia, es esa primera encuentro como con la realidad, con la realidad a lo que el sujeto viene en el momento en que nace. También rompe con todo lo que venía durante esos 9 meses, que era una especie de una inercia. Entonces rompe esa inercia para empezar una actividad. Y como lo dice el temperamento determinante, es hacer presencia. Entonces ellos empiezan, el signo de Aries es el yo soy, es donde empieza a hacer presencia. Es el núcleo donde está lo que es el coraje, la valentía, los retos, la autonomía temprana, ese primer encuentro con el entorno, es el primer encuentro con el entorno, y por eso empieza con Aries. El segundo signo, ojo que le dije, estoy leyendo el primer cuadrante del individuo. En el segundo cuadrante, en el segundo signo del primer cuadrante, en el segundo signo del primer cuadrante sigue Tauro. ¿Y qué dice Tauro? Tauro, yo tengo. Ese tener no es la posesión, es esa estabilidad que trae del vientre de la madre a continuar a una estabilidad en el mundo ya real. Y su temperamento se siente ahí seguro, o sea, se siente seguro, es cuando todo es tangible, es tocable, es medible, son los aromas, es la realidad, es el sujeto, ¿sí? Del otro sujeto. Eso es todo lo predecible, es todo lo predecible. Es todo lo que se sostiene, es todo lo sólido, es todo lo que se arraiga, es todo lo que lleva raíces, y es lo que sostiene. Ese es el eje del arraigo, es el eje de la percepción, es el eje de la adaptación y la flexibilidad y la autosustentación. Y es la autosustentación y la permanencia en la tierra. Ese viene a ser el segundo signo del primer cuadrante. Por eso vuelvo y les digo que el primer cuadrante le di el nombre de individuo. Ahora viene el tercer signo del primer cuadrante, individuo. Ese viene a ser Géminis, que es el yo soy. Aquí estamos hablando el yo pienso. El Géminis es yo pienso. El pensamiento aquí no es vincular, son los vínculos. Ese entorno en que el niño empieza a participar con el mundo del entorno de los gigantes, y empieza ese contacto a conocer nuevas figuras, a empezar a relacionarse ese su yo con otros entornos, con otros seres, con otros gigantes, llamémoslo así, y es esa figura que es como ese poder, tener un intercambio, como ese intercambio de poder interactuar, de poder curiosear, de tener movimiento, de tener la capacidad cognitiva, de poder retener, de poder hablar, de poder expresarse, y que sus ideas es un puente para cada palabra, y que es un territorio donde el niño está explorando, y que eso lo conecta con todo, absolutamente con todo su entorno. Entonces es la base de la percepción, la adaptación y la flexibilidad cognitiva.
Ahora viene lo que es el segundo cuadrante. Entonces, ¿a qué pasa con este primer cuadrante? En este primer cuadrante, como lo dice muy bien en el libro, es la posibilidad de adaptarse y tener resiliencia a lo que son las normas y las reglas. Si el niño empieza a aceptar las normas que imponen el estar en esas interacciones con el otro, el niño empieza a tener lo que es ética, lo que es el respeto, lo que es la moral, lo que es lo que son las adquisiciones, lo que es lo propio, lo que no es lo propio. Entonces todo esto el niño empieza a tener esas relaciones. Si la persona no tiene, por decir algo, no tiene la capacidad o no acepta colocando ese primer cuadrante en las casas, y donde esa persona donde está interactuando con otras personas, o sea, tiene esas interacciones sociales, no acepta normas y reglas del entorno donde la persona, ya como personalidad, como persona, debe de aceptar los diferentes entornos y debe de tener en cuenta como cada entorno, cuál es el comportamiento en cada entorno. Si la persona no lo acepta, entonces ahí empieza la persona o el niño que empieza a tener esas interacciones sociales a ser una persona que no se adapta ni a las normas, ni a la autoridad, ni a las reglas. Pero ¿qué pasa? Entonces aquí vienen otras enfermedades mentales. Cuando la persona no acepta ni las normas ni las reglas, entonces vienen lo que es las enfermedades mentales, que no son congénitas, que no son heredadas, que son ya del medio ambiente, como es el TOC, es el obsesivo compulsivo, es la ansiedad, es la depresión también. Entonces ahí, si la persona en ese primer cuadrante uno ve que no acepta esas normas, esas reglas, entonces en las casas se ve cuáles podrían ser entonces esas enfermedades mentales en las que la persona puede incurrir. Bueno, ahora vamos para el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante tenemos a Cáncer, el signo de Cáncer, el signo de Leo y el signo de Virgo. En este segundo cuadrante, donde están estos tres signos, que el uno es de agua, el otro es de tierra y el de fuego, estamos hablando del eje el cuadrante de la productividad. Es el cuadrante de la productividad. Aquí, por ejemplo, empieza la persona a plantearse como como niño, a tener la capacidad de, por decir algo, de saber distribuir los materiales, llamémoslo así, les voy a dar un ejemplo, los materiales de estudio, ¿cierto?, que le dan durante cierto tiempo. El niño empieza a ser metódico o a saber distribuir, o a saber distribuir su mesada, o a saber distribuir el tiempo también, el tiempo de estudio, el tiempo de recreo o de diversión o de hobbies, y el tiempo de estudio. Entonces, aquí están los signos de Cáncer, que yo siento. Ese sentir no es la emoción, digamos, como emoción sin límites. Aquí es la memoria afectiva, aquí se encuentra la memoria afectiva, aquí se encuentra todo lo que se construye entre lo que el niño empieza a desear, querer, y cuando empieza el niño a decir, no, es que cuando yo sea grande, y empieza como cuando a mí me preguntaron cuando tenía 9 años, cuando usted sea grande, ¿usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere ser? Y yo, me preguntó qué quería estudiar, y yo dije, yo quiero ser astróloga. Y mi mamá me hace así con la manito en la cabeza, y yo pensé que era que sí, que me aceptaba. Y yo, con más
impulso seguí estudiando astrología, comprándome libros, comprándome revistas para estudiar astrología. Entonces, aquí también está el temperamento, donde las emociones tienen que ver como con lo que protege, con lo que guarda, con lo que reconstruye. También está todo lo que tenga que ver con los parentescos. También está, aquí empieza lo que es la raíz del apego, lo que es la intuición afectiva y la nutrición emocional. Entonces, ese es en el segundo cuadrante de la productividad. Tenemos también el siguiente signo, que es el Leo, que es el yo mando. Y aquí vamos a mirar que el mandar no es tanto, es el dominar. Aquí es el donde el niño empieza a irradiar como confianza, alegría, a desarrollar como toda esa empatía que tiene para con el entorno. Aquí también tiene que ver con las estructuras, tiene que ver con todo lo que el niño hace con su autoexpresión, con el juego, con la creatividad, con también con el aprender como a tener, y empieza como a organizar sus propios, digamos, límites, a tener cierta autoridad, a saber decir sí, a saber decir no, a saber qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Y también tiene que ver con un liderazgo creativo, tiene que ver con la validación sana y con ese poder que el niño empieza a adquirir y que tiene muchísimo que ver con las tendencias también hacia dónde quiere estar en sus momentos, digamos, de extracurriculares, o sea, están los deportes, está la pintura, la creatividad, la danza, ¿ya? Y en los niños empiezan a expresar toda esa parte creativa. Y tenemos el signo de Virgo en el segundo cuadrante de la productividad, que es es saber optimizar todo lo que optimizar, pero es optimizar el tiempo, y es el tiempo presente, el tiempo real, y es empezar a ser más detallista, más analítico, a tener más como más orden en su entorno, en su habitación, en su estudio, y empezar a tener como esa autonomía para que el niño empiece a mostrar en su crecimiento como su organización, su estado de organización y su estado de poder tener una mente más organizada y mucho más estructurada en los espacios que él ocupa. Aquí en el segundo cuadrante en el libro nos habla, por ejemplo, que se refiere a la interacción en el ámbito productivo, entendiendo la forma, por ejemplo, ya cuando la persona ya es adulta, o a veces puede ser un niño menor de edad, pero que ya está en su área productiva, como en el caso de María, que es una menor de edad, pero está en el área productiva. Entonces, dice así con toda felicidad. Entonces, aquí ellos empiezan a mirar como su tendencia hacia dónde ellos quieren desarrollar su creatividad, su inteligencia intelectual y su inteligencia emocional en función de eso productivo, eso que empiece a mirar la parte productiva, y es tener responsabilidades consigo mismo o con otros, y empezar a producir, y a tener empezar a tener conciencia de su estabilidad económica. Aquí también estamos hablando de que si no se tiene también
en cuenta esa parte productiva y esa parte y esa estabilidad financiera, las personas pueden terminar sí, teniendo problemas psicológicos que pueden terminar muchas veces en improductividad y que nunca van a poder sostenerse ni adaptarse a digamos, a un lugar de normas y reglas de productividad y de una empresa, que eso es lo que exige la empresa. Ahora, muy bien, miremos el tercer cuadrante. El nombre que yo le di al tercer cuadrante se llama sujeto social. ¿Por qué le llamé sujeto social? Y el sujeto social va en color verde petróleo, verde azul. ¿Por qué ese color? Porque empecé a mirar que eran los signos de Libra, Escorpio y Sagitario. Libra, Escorpio y Sagitario. Entonces estamos hablando de que estamos mirando el opuesto de ese primer cuadrante, que el primer cuadrante es el reconocerse primero a sí mismo. Ahora es ese reconocerse de sí mismo a través del otro, y ese viene a ser el sujeto social, y por eso lo llamé sujeto social. Y aquí el de Libra, la palabra es yo equilibrio, y acá es donde el individuo o el sujeto empieza a construir a través del otro, y es empezar a mirarse a través del otro, y es empezar a desear a través del otro, y empezar a ubicarse en un lugar en el mundo de ese sujeto social, en el área social, donde él podría o ella podría tener mejores resultados. También tiene muchísimo que ver con la forma como ama. Ya, ese primer cuadrante lo lleva a ese tercero, que también nos lleva a buscar la pareja, a saber cuáles son las cualidades que debe tener esa pareja, cuáles son los requisitos que debe tener esa pareja, y empieza entonces a tener esas relaciones afectivas o esas alianzas también. Y estamos hablando de que su temperamento es la armonía, tiene que ver con la armonía, con el respeto, con el amor, con la conexión, pero es con la conexión del amor, del respeto, ¿no? Sí, también del afecto, pero también del respeto. También debe estar en ese encuentro con el otro. Y también es la diplomacia emocional, la coherencia social y la búsqueda de esa justicia interna. Tenemos entonces en ese cuadrante del sujeto social, Escorpio, que es yo deseo. Es desear, transformar, es un desear de transformarse, de poder mirar cuáles serían sus mejores momentos para poder profundizar, poder meditar, poder tener un compromiso externo, pero al mismo tiempo respetarse y respetar al otro. Ese deseo también de aceptar que cuando uno está dentro de ese rol, de ese sujeto social, queramos o no queramos, también seremos tocados y también seremos transformados por ese entorno de ese rol social. Entonces es un gana-gana, si lo podemos llamar, o ganar o desventaja, dependiendo de donde lo miremos y dependiendo de nuestros patrones de conducta. Entonces, dependiendo de eso, estamos nosotros relacionándonos y transformándonos. Y también es el eje que ayuda a través del otro, como llamamos en psicología, la sombra, cómo podemos conocernos a nosotros mismos a través del otro en esas sombras, o en esos egos, o en esos deseos no sanos, llamémoslo así.
y es también la resiliencia, y esa es la forma de cómo poder reciclarnos y reestructurarnos a nosotros mismos a través del otro. Ahora viene en ese tercer cuadrante del sujeto social, también está Sagitario, que es el yo veo. Es esa mirada, pero no es una mirada hacia afuera, sino una mirada hacia sí mismos, y es el ampliar nuestra conciencia, y es el poder elegir nuevas estructuras que le ayuden que se ayuden a sí mismos a buscarle un sentido, o ese sentido a la vida, a la misma vida de cada individuo. ¿Ya? Y es también el poder abrirse a nuevos escenarios, a nuevos mundos y a nuevas relaciones para poder interactuar en el mundo y estar en el mundo. Es también es la forma como, a partir de descubrir el entorno, también ese descubrirse a sí mismos, ese descubrirse a sí mismo, es también ese idealismo y esa visión y esa perspectiva de ese futuro, de cómo traerlo al presente y cómo vivirlo en una filosofía de visión, de una visión prospectiva y casi en el presente. Bueno, en el libro El sujeto social, aquí también hablamos, ese también es mirar cómo empezar a identificar a otros individuos y al colectivo con el que comparte. Y en ese colectivo, si nosotros no aprendemos a transformar nuestra realidad, porque queramos o no queramos, cuando nosotros estamos en otros entornos, nuestra realidad también será tocada. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a mirar también la posibilidad de cambiar nuestra realidad, modificar nuestra realidad o mejorar nuestra realidad, también podemos tener ciertas enfermedades mentales, no congénitas, vuelvo les digo, no heredadas, sino ya medioambientales. Ahora miremos el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante está, pero se me olvidó acá, algo muy importante. En cada cuadrante, antes de terminar con el cuarto cuadrante, en cada cuadrante hay que mirar qué planetas tenemos. En cada cuadrante, qué planetas tenemos para poder nosotros saber qué es lo que debemos modificar. Por ejemplo, ¿cómo me di cuenta yo? Que en el primer cuadrante el individuo tenía 4 planetas, que era Venus en Aries exiliado, Sol en Tauro peregrino, Mercurio en Géminis en regencia y Marte en peregrino. Esos 4 planetas en ese cuadrante individuo, ahí me tocaba a mí, ahí fue donde yo empecé mi cambio también, a comprender lo valioso del temperamento para yo poder hacer los cambios necesarios para poder yo interactuar. Y cuando ya este temperamento se coloca sobre la carta de las casas, es que yo empecé a mirar cuáles habían sido mis desaciertos y cómo mejorar esos desaciertos. Entonces ahí es muy importante saber cuáles son los planetas que están en cada cuadrante y que esos cuadrantes en las casas, en dónde caen esos planetas en casas, qué es lo que nosotros necesitamos mejorar. Yo, por ejemplo, necesitaba mejorar ese Venus exiliado, ese Mercurio, aunque estaba en su regencia, y ese Marte. Muy bien, entonces estamos en el tercer cuadrante. Yo me apoyé muchísimo, me apoyé en el tercer cuadrante, me apoyé en el Saturno, que está en Escorpio, que era que me diera madurez y como que me diera la visión. Necesitaba una visión muy clara de cómo empezar a transformar y a tener una estabilidad emocional, porque estamos hablando que está en Escorpio, una estabilidad y una resiliencia emocional para poder aceptar los cambios y aceptar los entornos, diferentes entornos en los que yo compartía. Entonces vamos a mirar el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante yo lo llamé grupo social. ¿Por qué lo llamé grupo social? Porque estamos hablando de que
es Capricornio, que es el signo 10, donde está la vocación, está la profesión, está las estructuras, está el las estructuras, está todo lo que es utilizable para el individuo. Y luego pasé a Acuario, que es el signo 11, donde aquí estamos hablando de todo lo que es el crecimiento personal, como es que Acuario es el yo sé, que tiene que ver con la transformación y el poder tener la capacidad de verse y de transformarse y tener esa visión disruptiva, porque también es eso, Acuario, también es el avance, porque comprendo lo que otros aún no ven, o sea, es poder ver lo que otros no ven, es poder analizar y obtener en tiempos como en tiempos no presentes, como hacia el futuro, traerlo al presente y poderlo explicar. Mejor dicho, lo que estoy haciendo ahora acá con los cuadrantes y lo que estoy haciendo con el ADN de la astrología, que es traer un nuevo paradigma, una nueva teoría, o no es teoría, perdón, no es teoría, es un nuevo paradigma dentro de esa teoría, y es adentrarnos dentro de lo que es el temperamento y ajustarnos y empezar a leer una carta desde el temperamento. Y eso es la parte y es el poder tener ese desapego intelectual para poder tener esa conciencia colectiva. Bueno, tenemos por ejemplo lo que es el Piscis, que es yo creo, que aquí estamos hablando que es la construcción. Es lo más bonito y es el último signo, es la construcción profunda de lo que es la empatía compasiva. Y es la expresión de la intuición creativa, creadora, es lo que se trasciende dentro de lo concreto y es lo que uno puede ver desde ese mundo, como decía mi mamá, ese mundo invisible que nos llevó a que conociéramos ese otro mundo que existe pero que no tiene forma. Y es poder tener tener como esa espiritualidad emocional y creatividad pura y hacer una fusión psíquica. Eso es este cuadrante 4. Y también, aunque no lo menciono en el libro, para mí es el cuarto cuadrante es el del poder. ¿Por qué del poder? Porque allí es donde tú vas a encontrar a personas espirituales con una carrera espiritual, con una trayectoria espiritual, con un conocimiento profundo de la espiritualidad, con una transformación espiritual individual, con una capacidad de evolución interna muy profunda. Entonces, en este cuarto cuadrante, yo lo llamé grupo social, y por eso estábamos hablando de que lo puse de color magenta. Esto es los 4 cuadrantes que están en la página de mi libro, inicia en la página 55. Pero vuelvo y les repito, se lee exactamente desde el temperamento, no se puede leer desde las casas, porque ya puesto en las casas, en una próxima, pues vamos a colocar estos cuadrantes en las casas y se van a dar cuenta que ahí se pierden los cuadrantes para tomar protagonismo las casas, más no los temperamentos. Pero como esos temperamentos hacen ese match con las casas, y cómo las casas empiezan a tener ese protagonismo. Y ahí es donde nosotros, o yo me preguntaba, que por qué no es el hecho que uno supiera más, no es el hecho que uno tuviese una sabiduría
sino la forma como lo expresaba, la forma como yo lo decía, que era inadecuado. Entonces, ahí es donde vamos a mirar cómo estos cuadrantes ya del temperamento puestos en las casas ya se pierden para tener protagonismo en las casas. Muy bien, preguntas. Bueno, doctora, pues primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y segundo, agradecer a todas las personas nuevas que han llegado al live. Muchas gracias por los que se han quedado y los que han hecho todas sus preguntas. Gracias porque ya rebasamos el objetivo inicial que teníamos de captar la pantalla. Oh, qué lindo. Gracias. Les agradecemos por estar muy pendiente de eso. Les recordamos que el objetivo es llegar a más personas y que la doctora pueda compartir ese conocimiento. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Bueno, sí, con los agradecimientos que me han llegado. Lindo, gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por estar acá. Qué gusto volver a verla, buen tema. Gracias que le haya parecido buen tema. De verdad, es excelente tema. Saludos nuevamente por aquí aprendiendo. Gracias por permitir aprender este nuevo paradigma. Dice, estuve en un live pasado y me quedé con una duda, doctora. ¿Un reclutador podría reconocer si un temperamento es más apto para liderar, analizar o crear solo con la carta astral? Buena pregunta. A ver, cuando uno está haciendo, está haciendo ese reclutamiento, como tú dices, o estamos haciendo ese cazatalentos, hay que hacer las dos. La primera, que es la del temperamento, que nos va a decir cuál es el temperamento que se está buscando dentro de la organización X o Y, cuál es el liderazgo que tiene y cuáles son, la capacidad de trabajo, si la empresa necesita el líder que realice proyectos de corto, mediano o largo tiempo, o también si necesita solamente algo demasiadamente puntual, como es, por ejemplo, como hay momentos en que me dicen simplemente vamos a hacer una reestructuración y necesitamos en ese cargo personas que pueda decirle, salen 700 personas, por favor, esa persona que saque a esas 700 personas y que tenga una capacidad resoluta de poder no afectarse, porque uno se afecta, claro que sí, de no afectarse o no dejarse afectar por el personal que le están dando la despedida. Y lo otro es la carta de las casas, donde esa persona va a poder interactuar, si tiene la capacidad, la fortaleza que necesita el cargo para esa empresa. Bueno, dice, súper feliz de escucharla y aprender. Gracias por estar acá. Doctora, los temperamentos nacen de la teoría de Hipócrates sobre los humores. ¿Cómo es que algo físico termina influyendo en nuestra personalidad incluso antes de nacer? A ver, lo que pasa es que de todo esto yo a veces saco unos imaginarios grandísimos. Primero que todo, sí, es genético y se va construyendo en la medida, y se va construyendo porque es un aporte tanto del masculino como del femenino, ¿cierto? Y entre ese masculino y ese femenino se va construyendo ese temperamento de ese bebé. Cuando logramos tener el día, el mes y el año, podemos dar y determinar el temperamento y cuál de los signos de ese temperamento va a ser más predominante. Pero todo se está gestando dentro del vientre de la madre. Todo se gesta. Eso es algo milagroso. Yo digo que eso es el milagro más lindo que hay. Cuando lo veo, lo expreso y lo digo, porque eso se va gestando dentro de la misma evolución de la gestación de los 9 meses. Y eso es algo, divino. Es la creación de Dios. Por eso uno dice, hay algo más grande que el ser humano que puede darnos esa forma de poder crear. Bueno, dice, gracias por el tiempo. Gracias por estar acá. Bueno, antes de continuar con las preguntas, les recuerdo a todas las personas que están en el live que el tapar a la pantalla, muchas gracias por no dejarla sola, les recordamos que esto es para llegar a más personas. Dice,
¿Hay alguna conexión de este tema de comportamientos, cuadrantes y constelaciones? A ver, lo que pasa es que cuando hablamos de constelaciones estamos hablando de otro tema diferente, muy diferente dentro de, digamos, de las terapias. La psicología no solamente es el psicoanálisis, es la Gestalt, ni es la teoría de Kant, no, o sea, a medida que ha avanzado en los siglos, ha avanzado también la posibilidad de mirar nuevas y nuevas y nuevas técnicas de poder estar o sea, tratar al humano. Entonces, constelaciones o constelar es otro tema dentro de la psicología, porque igual ¿cómo se dice eso? Quien lo creó fue un psicólogo, pero es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que ahí hay que hacer, es ir hacia atrás, e ir encontrando situaciones, digamos, de patrones de conducta que afectan al humano en el momento en que se hace la constelación, y se va hacia atrás hasta poder encontrar ese modelo o ese paradigma que le está generando problemas en el presente. Bueno, doctora, y entonces para ir finalizando, por acá dice, ¿podría explicar cómo se relaciona el estudio del temperamento con la cosmobiología? ¿Por qué usted considera que es un vínculo valioso? A ver, lo que pasa es que la cosmobiología, Hágale tranquila. Okay. La cosmobiología es el estudio de los astros, del cosmos, los astros en el cosmos. Entonces, son términos que cosmobiología y astrología son los mismos términos. Bueno, doctora, entonces con esa pregunta acabamos el live. Dice no, les digo, a las personas que estuvieron en el live, pues muchísimas gracias. Les recordamos que a los que siguen teniendo preguntas, quieren que la doctora les responda sus dudas y sus comentarios, pueden ver la retransmisión por YouTube y de igual manera comentar en ese video. Ok, sí. Y nos pueden escribir también por el interno, pero hubo una pregunta de alguien que nos dio la fecha de nacimiento. Sí, fue por la red social de Trías. De Trías, ok. Entonces a ella hay que darle esa respuesta porque no sé si estará acá. Entonces, le podemos dar respuestas también por el interno. Los esperamos en un próximo live para dentro de 8 días y de un nuevo tema. Gracias por estar acá, por acompañarnos y por estar en este nuevo estudio del paradigma de la nueva astrología.